llevamos dos semanas estudiando acerca del amor de Dios, del atributo del amor de Dios. Hemos estado hablando de algunos atributos y ya 2 semanas con el amor de Dios. El tema del amor de Dios es inagotable. Si empezamos a estudiar realmente todo lo que la Escritura nos dice sobre el amor de Dios, nos podemos llevar aquí un montón de veces. Porque además sería un tema en este estudio que estamos haciendo acerca de Dios, estoy intentando ver, digamos, panorámicamente, lo que es la doctrina de Dios, y entre ellos los atributos de Dios. Pero si estudiamos solamente un atributo, por ejemplo, el que estamos estudiando, el amor de Dios, solamente en eso nos podemos llevar meses, y la santidad nos podemos llevar meses también. Pero estamos viendo de forma, digamos, panorámica ahora me ha salido. Y llevamos 2 semanas estudiando este atributo, posiblemente el más conocido, acerca de Dios, su amor. Pero este estudio sería un poquito poco si no lo aplicamos de forma correcta en nuestras vidas. ¿Qué significa para nosotros el amor de Dios? Porque como tantas otras cosas, podemos encerrarlo en una doctrina maravillosa, bendita, bonita, lo podemos encerrar en una doctrina teórica, y como tantas otras cosas, y se acabó. La palabra de Dios no está para estudiarla teóricamente, la palabra de Dios está para vivir. Dios nos da un libro de instrucciones para quedarnos ahí con una comprensión de ciertas cosas y tal. El libro de instrucciones que Dios nos da es para vivir como Él quiere, hacer su voluntad. Eso es lo que el Señor nos dice en su palabra. Por lo tanto, ¿cómo afecta el amor de Dios, la comprensión del amor de Dios a nosotros, a nuestras vidas? A nivel personal, a nivel de familia, a nivel con la sociedad, a nivel eclesial, es decir, con las personas con las que nos relacionamos, ¿cómo afecta el amor de Dios a nuestra vida? Dice en Juan, el capítulo 13, versículos 34 y 35, dice esto que es impresionante. Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35. ¿Quién lo tiene, por favor? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Muy bien, en los versículos del 31 al 33, que lo podéis leer tranquilamente, aquí Jesús está diciendo que se va a marcha, que ya le queda poquito, y le está diciendo: a donde yo voy vosotros no podéis ir. Pasará un tiempo hasta que a donde ellos van a ir a la presencia de Jesús, pero en este momento no. Jesús al cabo de un tiempo va a desaparecer, va a resucitar, va a ascender, pero mientras que eso ocurre, diciéndole que se va a marchar, en ese lapsus de tiempo, Él le dice: yo voy a marchar, pero os digo una cosa, que os améis unos a otros. Que os améis unos a otros. Yo no voy a estar ya presente, pero el amor sí debe estar presente entre vosotros. Y fijaros que en 3 ocasiones Jesús dice aquí que os améis unos a otros, versículo 34, que también os améis unos a otros, versículo 34 también, y del versículo 35 dice: si tuvierais amor los unos con los otros. En 2 versículos tan breves como estos, en 3 ocasiones Jesús repite que nos amemos los unos a los otros. ¿Por qué este énfasis? ¿Por qué Jesús da este énfasis? Podría haber dicho una sola vez que os améis unos a otros. Sin embargo, lo dice en tan pocas palabras, en tan poco tiempo, lo dice en 3 ocasiones. Y además, no solamente lo dice en 3 ocasiones, sino que dice: un mandamiento nuevo os doy. Si tú vas al Antiguo Testamento, tú podrás ver que el Antiguo Testamento ya nos exhorta a amar al prójimo, a amar a la gente. Por lo tanto, en un sentido no es nuevo, porque ya la Escritura lo dice. ¿Por qué entonces Jesús dice aquí: un mandamiento nuevo os doy,
¿Y por qué repite en 3 ocasiones de forma tan contundente, amaos los unos a vosotros? ¿Qué pensáis? Porque sabía que iba a ser difícil. Porque sabía que iba a ser difícil. ¿Por qué? Porque somos difíciles para amar. Somos difíciles para amar, efectivamente. Que habla también de amarlo, como igual el amor que le tenemos al Padre, ahora dice un mandamiento nuevo. ¿Será que como él ya levantado? Pero lo que claro es que, como yo estaba leyendo el otro día, es que el amarnos uno a otro, y como yo estoy compartiendo, hay que mostrarlo. No es decir, quedarnos ahí nada más, porque si no lo mostró, hablamos del amor de Dios, y siempre fijamos el amor de Dios, y cuando mandó a su hijo, como decimos, que también era con Dios, pero después hay una historia ahí donde día a día va mostrando el amor, donde cada día con su hecho, con sus cosas, va mostrando el amor. No sé qué nosotros. Es interesante porque Antonio. Me ha conocido, ¿no es así? Sí. Joder, hace muchos años, Pedrito. Que ha preguntado que si es un amor, que es un mandamiento nuevo, ¿no? Porque ya en el Antiguo Testamento también dice que nos amemos unos a otros, que amemos al prójimo. Pero estaba pensando, yo creo que lo nuevo no es que nos amemos unos a otros, sino como Él nos ha amado. Que nos amemos como Él nos ha amado, eso es lo nuevo. Porque, como tú has dicho antes, ya ¿no? En el Antiguo Testamento nos mandaba que nos amemos, que amemos al prójimo. Pero lo nuevo es como Él nos ha amado. Amén. ¿Y cómo nos ha amado el Señor? Hasta la muerte, hasta el último. Un amor incondicional, que como yo les he estado enseñando a los jóvenes, cuando estamos dando los frutos del Espíritu, el primero es amor, y hemos visto que es un amor ágape, que es un amor que te da sin esperar nada a cambio. Y así es como eso es lo nuevo, creo, que tenemos que amar al prójimo, a nuestro hermano, sin esperar nada a cambio. Un amor sin reserva. Amén. Que es difícil, pero hay que hacerlo. Sí. Es interesante porque sí. Yo creo, no sé, a lo mejor estoy equivocada, pero lo recarga tantas veces porque el mayor enemigo del hombre es el propio hombre. Y no hay el hombre no odia a nadie más que a los propios hombres. La prueba está en que la guerra ha estado, nunca ha habido un solo día de paz. Entonces es algo importante que nos amemos, incluso eso a nuestros propios enemigos, ¿no? Porque Él quiere la paz para el hombre y, como he dicho, no hay mayor enemigo del hombre que el propio hombre. Entonces, efectivamente, hermano, es lo que ha dicho Antonio, o sea, por eso, ¿cómo nos amamos a Jesús de una forma realmente tremenda? El amor está en el Antiguo Testamento, efectivamente, y hay mucha enseñanza en el Antiguo Testamento. A veces la gente piensa que el amor solamente se enseña en el Nuevo Testamento. No, en el Antiguo Testamento se enseña mucho también acerca del amor. Pero claro, aquí estamos hablando de la culminación del amor, está diciendo, amaros como yo os amado. El Antiguo Testamento está hablando de que ese amor va a venir, pero todavía no ha llegado. Pero aquí ya ha llegado ese amor personificado en la persona divina de Jesús, ¿no? Y el amor de Jesús es un amor único. Y por eso Jesús está diciendo, yo me voy a marchar, pero amaros, un mandamiento nuevo, amaros como yo os he amado y amaros entre vosotros. Si nos fijamos bien, aquí está hablando de los discípulos. Los 12 discípulos tenían personalidades diferentes. Y os recuerdo, hermanos, que entre los discípulos había dos que fueron a Jesús y le dijeron, Jesús, en tu gobierno, ponme a mí aquí, y a mi hermano lo pone aquí. Y la madre estaba por detrás, diciéndole, pensando que iba a ser un gobierno terrenal, que le pusiera como ministro de tal y tal, ¿no? Había también personas que tenían su punto de vista completamente diferente, como podía ser Simón el cananista, como podía ser también el que hemos visto antes en cuanto a Leví, a Mateo, ¿no? Entonces era un grupo muy heterodoxo, un grupo muy diferente. Y Jesús sabía eso.
Jesús sabía eso, Jesús sabía, alguien dijo una vez, había un plan B en el propósito de Jesús para, si hubiesen fallado los discípulos, había un plan B y no lo hay. Jesús lo jugó, permíteme esta expresión, Jesús lo jugó todo en una carta. Jesús escogió a 12 discípulos de los 70 que le seguían, de una multitud que le seguía. Estuvo orando por ellos y llevó una noche entera orando por ellos y hasta que entendió quiénes eran esas 12 personas que tenían que estar. Y después los formó durante unos cuantos años y estuvo con ellos. Él sabía que si todo el esfuerzo, todo el trabajo que él había desarrollado, toda la enseñanza que le había dado, su ejemplo como le había dado, si al final entre ellos había envidias, resquemores, ambiciones, pues eso se vendría abajo. Por eso Jesús está diciendo en 3 ocasiones, amaros los unos a los otros. Yo conocí, y Charlie también, y quizá alguno de vosotros, conocí, y me lo he visto un par de veces, pero sobre todo tengo ahora en mente una iglesia en Sevilla, que mientras, puede sonar un poquito así porque lo digo yo, y por la situación que hemos estado orando antes, ¿no? Pero bueno, durante muchos años una iglesia en Sevilla con un pastor y un consejo, y la iglesia funcionaba perfectamente. El pastor se jubiló, y ahora al cabo de un tiempo los miembros del consejo se dividieron porque cada uno de ellos quería ser pastor y se dividió la iglesia. O sea, mientras que el pastor estuvo ahí con el consejo fue maravilloso, pero cuando el pastor se jubiló, que todo el mundo no pasa nada, así, al final sí pasó, porque la ambición humana, el deseo humano de, bueno, pues yo quiero ser pastor, uno que tenía un grupito, el otro que tenía un grupito, y al final se dividieron. Y yo he estado varias veces, hace pocos meses estuve predicando allí. Entonces, estas son cosas que ocurren y Jesús lo sabe. Jesús lo sabe. ¿Qué es lo que realmente va a aglutinar una iglesia? Una iglesia y a un grupo de personas lo va a aglutinar en la doctrina, la palabra, muchas cosas, la oración, pero sobre todo lo que va a unificar la iglesia es el amor. Es el amor de Dios a Dios y el amor hacia los demás. Antes estaba hablando, creo que en la oración estaba diciendo Antonio y también José, porque estaban diciendo, hay personas que amen primero a Dios. No se puede amar a los prójimos si no se, eso también es una enseñanza de Jesús. No se puede amar a los demás si no se ama a Dios profundamente. Entonces, cuando Jesús está diciendo, me voy y no tengo nada más que este plan, nada más que está este plan. Y yo confío en estos hombres. Y estos hombres van a tener sus luchas, sus enfrentamientos, sus ambiciones, sus puntos de vista, y lo que va a prevalecer realmente es que ellos aprendan a amarse. Aprender a amarse significa aprender a escuchar, aprender a perdonar, aprender a ponerte en los zapatos de la otra persona, aprender que es más importante la obra de Dios que uno mismo, etcétera, 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 ¿no? Entonces, fijaros que, entre otras cosas, Jesús está diciendo que os améis unos a otros. Cosa que, una de las cosas que a mí siempre me ha llamado la atención es cómo la gente en la iglesia del primer siglo, la gente decía, de los cristianos, decía, mirad cómo se aman, mirad cómo se aman. No decía, mirad cómo predican, no decía, mirad cómo oran, mirad cómo... la gente se quedaba sorprendida de los cristianos porque decían, mirad cómo se aman. Y la gente asistía a las reuniones para ver el amor que tenían los cristianos. Y recordáis que en el Hecho de los Apóstoles vemos que ese amor es un amor en acción. Ayudaban a la gente, vendían sus cosas, se preocupaban por las personas, oraban por el apóstol Juan, cuando ya tenía 5 años más o menos, se calcula que ya no podía comer más, no podía predicar, no podía hacer nada, lo tenían que llevar en parihuela, y él decía, hijitos míos, amados los unos a los otros, hijitos míos, amados los unos, es el único mensaje que podía predicar, amaros los unos a los otros. Ese mensaje de amaros los unos a vosotros es el mensaje más importante que tenemos y el más difícil. Porque permitidme decir, y espero no ser un hereje, cuando decimos que amamos a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todo nuestro cuerpo. Lo amamos, pero no lo vemos. No lo vemos. Tampoco lo escuchamos cuando leemos la palabra, pero no lo escuchamos. Y sabemos que es Dios, con lo cual vamos a Él
con reverencia, sabiendo a nosotros estamos aquí y nos amamos, pues nos decimos que nos amamos, pero nos vemos. Tú me ves y yo te veo. Nos escuchamos. Y con Dios no, con Dios estamos en otra esfera, pero a nivel terrenal, y cada uno de nosotros pues tiene sus cositas. Y cada uno de nosotros tiene sus puntos de vista, y sus fallos, y sus errores, sus equivocaciones, sus pecados, todos nosotros. Por eso la Escritura, no solamente aquí, ahora vamos a ver otros textos, la Escritura nos dice continuamente: amaros los unos a los otros, amaros los unos a los otros. Hay un libro de Francis Schaeffer, un teólogo norteamericano, pastor, y que estuvo muchos años en Suiza, la Iglesia final del siglo XXI. Yo tengo ese libro, está escrito en el siglo pasado, la Iglesia final del siglo XXI. Y Francis Schaeffer, en muchos círculos evangélicos, era una persona muy reconocida. Él decía que el gran desafío para la Iglesia del siglo XXI es el amor. Estamos en el siglo XXI. El gran desafío para la Iglesia del siglo XXI es el amor. No solamente el amor a Dios, sino el amor en la Iglesia, entre los componentes de la Iglesia, ¿no? Y sigue siendo un desafío. Pero yo creo que se equivocó ahí. No es el siglo XXI, es que en todos los siglos el gran desafío de la Iglesia es el amor. Es el amor entre nosotros. Por lo tanto, fijaros que aquí Jesús dice: un mandamiento nuevo doy, porque yo os he amado de la manera que lo he hecho, desinteresadamente, sin egoísmo, me he dado por completo a vosotros, así que me voy a ir, me voy a marchar, me voy a estar con vosotros. En otro momento Él va a decir que va a enviar al Consolador, al Espíritu Santo, pero aquí está diciendo: cuando eso ocurra, amaos los unos a los otros. 3 ocasiones, 3 veces, amaos los unos a los otros. Si vamos al mismo Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 9 al 12, ¿quién lo tiene? Capítulo 15 de Juan, versículo 9 al 12. Como el Padre me ha amado, así también yo he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Muy bien, fijaros otra vez. Pero aquí hay un cambio un poquito. En el versículo 12 dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os amaba. Lo que hemos visto antes, lo vuelvo a repetir: amaos los unos a los otros como yo os he amado. Pero fijaros que comienza el versículo 9, dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Y encontramos el amor del Padre, el amor del Hijo, ese amor recíproco. Pero sin embargo dice: permanecer en mi amor. Y después dice: si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. He guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Esto qué significa? O sea, porque estamos viendo que tenemos que amarnos los unos a los otros, que es un mandato. El ejemplo que tenemos es el de Jesús. Pero aquí está diciendo: permanecer en mi amor. Y después lo repite en el versículo 10: si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. ¿Cómo podemos permanecer en el amor de Dios? Siéndole fieles. Siéndole fiel. Bueno, yo lo tengo entendido así. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecer en mi amor. Y después dice: si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. O sea, yo lo veo como un cubierto por su lado. ¿Vale? Porque también dice: así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Él habla en presente, pero a mí me suena eso. Está claro que estamos hablando del amor, pero a mí me suena de esta parte como que si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, porque me soy fiel. Os puedo guardar, os puedo cuidar, pero porque me amáis también. Es como una cosa recíproca, digo yo, un poco así, ¿verdad? Si seguimos sus mandamientos. Yo voy a decir algo, ¿ven? Yo iba a decir eso, que
que el Señor quiere que nos amemos, pero también que cumplamos con sus mandamientos. Cumplimos los mandamientos, obedecemos. Tenemos también que reforzar nuestro amor a ellos, pero también obedeciéndolo al Señor. Tú vas obedeciendo eso, pero también tienes que obedecer a tu hermano. El cariño está en la obediencia a Dios y a las personas. Y a veces porque como hermanos no nos respetamos lo que nos tenemos que respetar. Y tener en cuenta que cada persona es distinta. La crianza es distinta, cada uno hemos tenido una crianza distinta. Los padres son distintos, las familias son distintas. Entonces hay muchos conceptos alrededor de ese amor que Dios quiere que nos conozca. Que no es solamente amarnos, sino también obedecer a Dios y también obedecer también a la persona, respetarla. Cada hermano nos tenemos que respetar sus opiniones, escucharlo, porque no vamos a estar todos los pensamientos iguales. Pero yo veo el respeto, los mandamientos, el respeto uno a otro y el que no. ¿Por qué se dice que tenemos que guardar los mandamientos, que tenemos que obedecer su palabra para... ¿Qué relación hay entre obedecer la palabra y el amor? Es que una prueba importante del amor a Dios es la obediencia. Jesús lo hizo con su Padre. Por encima de su voluntad obedeció al Padre hasta la muerte. Y nosotros, por amor a Cristo, tenemos que obedecer a Cristo. Por eso Él dice, al igual que yo he amado a mi Padre, amarme también, amarme a mí, ¿no? Obedecer mis mandamientos. Entonces, una prueba de amor a Cristo es eso, el obedecerle, el poner su voluntad por encima de la nuestra. Ahí reflejamos lo que es parte del amor o la mayoría de lo que es amar a Cristo. El poner su voluntad por encima de la nuestra. Como él hizo con el Padre. Que cuando guardamos sus mandamientos es la única forma de expresar el amor. Si obedecemos sus mandamientos, ahí es donde podemos expresar el amor a los demás. Fuera de sus mandamientos es imposible obedecer y dar amor a los demás, porque lo que nos enseña afuera es todo lo contrario. Entonces la única forma de amar a los hermanos es obedeciendo sus mandamientos. Yo te voy a decir una pregunta. Antes de conocer al Señor, pensábamos en amor, pero no teníamos el conocimiento de Dios. Ahora, el amor que expresamos, cuando guardamos los mandamientos, yo creo que el amor de ahora es distinto porque es un amor que viene de Dios. Y es un amor, al guardar los mandamientos, estamos bajo la cobertura de Dios. Y ese es el que nos guía a nosotros, a amar como Él amó. El amor de afuera que nos muestra Dios, los mandamientos, es un amor que no tiene nada que ver con el amor de Dios. Entonces, los mandamientos, la cobertura. Muy bien expresado. Sí. Yo creo que tenemos que ser conscientes de que realmente nosotros no somos capaces de hacerlo. Por eso es importante la obediencia de los mandamientos. Que si no, yo no puedo, por mí misma no me puede nunca amar una persona que me ha hecho daño o que no me cae bien o que piensa diferente a mí. Entonces, eso lo podemos hacer a través de Jesús. Entonces, tenemos que ser conscientes de eso y por eso dice lo de los mandamientos. Es interesante porque yo, con los años que llevo en el Señor, cada vez estoy más convencido de que hay que dar gracias al Señor porque el amor es un mandato. Hay que dar gracias al Señor porque el amor es un mandato. Si no fuese un mandato, la película iría de otra manera. Si lo dejáramos a nuestra intuición, nuestra sensibilidad, nuestras emociones, nuestros sentimientos, dependiendo del día que nos me levante, pues así podemos amar o no amar. Pero cuando tú vas a la palabra y el Señor te dice ama, y es un mandamiento, es imperativo y se repite mucho.
Ama a tu prójimo, ama al enemigo, o sea, lo dice la Escritura de una forma taxativa. Pero el argumento más importante es amarme a mí. ¿Cómo amamos al Señor? Obedeciendo sus mandamientos. Entonces es como una especie de cerrojo que Dios ha puesto para que no amemos conforme a lo que nosotros pensamos, sino si esa persona me ha hecho, siguiendo el ejemplo de Ana, si a mí alguien me ha hecho mal, en mi naturaleza humana, ¿yo cómo voy a amar a esa persona? O sea, ¿yo cómo voy a amar a esa persona? A lo mejor no le voy a pegar, pero yo lo dejo a un lado. Sin embargo, el Señor dice, pero no es cuestión tuya, Pedro, no es cuestión tuya, no es cuestión de que como tú lo veas o lo que tú pienses. ¿Yo qué te digo? Si tú me amas, si guardas mis mandamientos, tú tienes que amar a esa persona, que no significa que yo no olvide que esa persona me ha hecho daño y tal, no, pero sí significa que sigo una relación con esa persona, que sigo una relación con esa persona y que hay personas entre nosotros, hermanos, hay personas que en la iglesia, entre el mundo, entre los creyentes, que los queremos ver muy lejos, pero en el cielo lo veremos muy cerca. Que lo queremos ver muy lejos, cuanto más lejos, pero en el cielo lo veremos. Entonces, lo que nos está mostrando el Señor es, no puedes amar en base a tus sentimientos. Tienes que amar en base a mi obediencia y no solamente en el amor y tantas otras cosas, sino en base a obedecer mi palabra. Es imposible, hermano, es imposible amar a alguien si no obedecemos la palabra de Dios. Porque lo que nos sale de dentro es no querer estar con esa persona, o odiarlo, o aborrecerlo, o simplemente olvidarlo. Y el Señor dice, no. Y esto es como un parachoques, como una lucecita que Dios nos pone, decir, no puedo dejarme guiar por lo que yo pienso, sino por lo que Él dice. Y entonces actúa obedeciendo la palabra. Yo pienso también que es otro de los regalos que el Señor nos da. El amor de Dios, no el amor nuestro, sino que a través nuestra Él nos regala que podamos amarnos unos a otros, no por nuestra naturaleza, sino por la suya. Por eso dice que sigamos sus mandamientos tantas veces, porque yo creo y pienso de que es el pez que se muerde la cola. ¿Por qué? Porque si yo amo a Cristo y obedezco sus mandamientos, voy a hacer ciertas cosas que van a hacer que tenga relaciones con mis hermanos. Si yo amo a Cristo, vengo a la iglesia. ¿Por qué? Porque uno de los mandamientos que tiene la iglesia. Venimos a la iglesia, nos vamos viendo, tú vas cambiando tu personalidad porque el Señor te va cambiando, tú vienes de una manera y el Señor va trabajando en ti, trabaja en tus hermanos, lo que veías de Él dentro de X meses lo ves de otra manera porque ya el Señor te ha mostrado. Yo creo que va a ir en un entorno a su misericordia. Lo mismo que Él hace en un don, pues igual, el amor es otro regalo que Él te da y vamos amándonos unos a otros porque el roce es el cariño también. Es imposible, es normal que yo tenga más afín con un hermano que con otro, también es normal, pero claro, las relaciones hacen que te ames y te alegra cuando vienes un miércoles y ves a tu hermano, o te preocupa cuando un miércoles no lo ves, o un domingo. Pues esto es igual, lo vamos amando porque el Señor es el que va trabajando en nosotros y es uno de los mandamientos, claro, unido, porque si no cumplíamos los mandamientos no tendríamos amor, es imposible, fallaría algo. Entonces, por eso dice tantas veces lo de si cumple mi mandamiento, y al final me gustó mucho porque dice estas cosas, voy a hablar para que mi gozo, es una maravilla, es otro regalo. Y que estamos trabajando el gozo, como río estamos hablando del gozo últimamente, para que mi gozo esté en vosotros, es otro regalo. Y vuestro gozo sea cumplido, o sea, entonces yo creo que es todo cubro. Sí, porque uno de los resultados del amor también es el gozo, es la alegría. Sí. Hay un versículo que dice el Señor, si aborrece a tu hermano, si dice que me ama a mí y aborrece a tu hermano, a mí que no me ve, y a mi hermano, a tu hermano, pues está bien, pero lo aborrece, ¿cómo me va a ver? Claro. ¿Y no me ve? Mirad lo que dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 9 y 10. Alguien que no haya leído.
Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 9 y 10. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Muy bien, fijaros, es interesante porque la mayoría de las veces que aparece la palabra amor es la palabra ágape, pero aquí, esta palabra que sale aquí acerca del amor fraternal es la palabra Filadelfia, que habla del amor entre hermanos. Y esta palabra nos habla de esa relación que tenemos que tener entre nosotros como hermanos, como creyentes. Dice, acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, otra vez, que os améis unos a otros. Es interesante porque en Primera Tesalonicenses Pablo, una de las cosas por las que Pablo escribe es precisamente por el desconocimiento que tienen ellos de la segunda venida de Cristo, de los acontecimientos que tienen que ocurrir de la segunda venida de Cristo. Ahí ellos querían aprender, querían saber. El tiempo que Pablo había estado con ellos, ellos no habían tenido no habían podido aprender mucho sobre la segunda venida de Cristo y tenían deseo. Y Pablo les escribe y les habla, en el capítulo 5, por ejemplo, en el capítulo 4 les habla del arrebatamiento y se va diciendo también en cada capítulo dice algo de la segunda venida, pero aquí no dice y también tenéis necesidad de que os escriba del amor, igual que tenéis necesidad para cubrir el deseo de conocer que tenéis de la segunda venida, podría decir del amor fraternal tenéis que saber esto y lo otro. No, aquí no dice eso, dice acerca del amor fraternal entre vosotros no tenéis necesidad de que os escriba porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios. Esto es apasionante. Vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros como algo natural, como algo que... Porque van haciendo poquito a poco. Poquito a poco. Y dice, y también lo hacéis no solamente con todos los hermanos que están por toda Macedonia, y también lo hacéis con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Y fijaos lo que dice. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Es decir, Pablo está diciendo, no conforméis el tanto por ciento que os améis. Que os amáis un 20%, 30%, muy bien, un 40%, pero abundad en ellos, abundad en el amor. Y la pregunta que yo me planteo es, ¿cómo se abunda en el amor? ¿Cómo se abunda en el amor mutuo? Teniendo trato unos con otros y con el Señor. Teniendo trato. Primero, teniendo trato con el Señor, era una vida conforme a lo que Dios te va enseñando y contacto con los demás. Muy bien. Porque si no tienes contacto, tú no puedes tener... No puedes ser un ermitaño que te va diciendo contacto, muy bien. Dice, siempre se ha dicho que no se hace cariño. Pues el tener contacto también mantiene el amor. ¿Qué más? ¿Cómo podemos abundar más en el amor mutuo? Abundando más en Dios. Abundando más en Dios. Muy bien, profundizando más en Dios. Amando más a Dios. Muy bien, efectivamente. Dejándonos consumir por el amor de Dios y eso nos ayudará a seguir amando a los demás también. ¿Algo más? Lo que ha dicho ella, teniendo comunión unos con otros, estando paseando juntos, comiendo juntos, pasando tiempo juntos con los hermanos. Como que hace amanecido, que comía todo el mundo en la casa, que partían el pan. Es que tú tienes contacto con los amigos, con los hermanos que tienen más contacto, los quieres más que los que no tienen poco con ellos. Cuando vienen el domingo, tú ya el domingo te van y no los conoces, no saben cómo no. Una de las cosas, a mi entender, una de las cosas, como tantas otras cosas que van cambiando, es que tú miras hacia el pasado, no estoy hablando de Utrera, de nuestra iglesia, estoy hablando de forma general. Tú miras hacia el pasado y las iglesias, muchas iglesias, ya no es que hicieran algo colectivamente. Claro, como iglesia vamos al campo, como iglesia vamos a ver una película, como iglesia vamos a tomar un café. No, ya no solamente como iglesia, sino que individualmente el matrimonio, la pareja, los amigos, mostraban el amor, se quedaban con los hermanos, les invitaban a sus casas
etcétera, 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 porque el amor, como bien se ha dicho, el roce, el cariño, cuando estamos con gente, hablamos con gente, escuchamos sus historias, sus problemas, sus luchas, oramos los unos por los otros, hay una unión ahí. Hay una unión, el amor no es algo teórico, el amor es algo muy práctico. Hay una unión ahí. ¿Qué es lo que está pasando desde hace ya años para acá? Que la Iglesia, de manera general, siempre hay excepciones, ya no se le da tanta importancia a la hospitalidad, no se le da tanta importancia a quedar simplemente para dar un paseo, no se le da tanta importancia a hablar espiritualmente, hablar de los cultos, las predicaciones, de las oraciones. O sea, a veces nos hemos metido en nuestra casa, porque tenemos de todo en nuestra casa, y hemos dejado de cultivar la relación con los demás, que va a provocar, una de las cosas que va a provocar es seguir amando a esa persona. Y hace unos años, yo no estaba aquí, pero hace unos años cuando se hacían las células en casa, la unión que había, porque eran terminados que se disfrutaban, después se iban a comer juntos, a cenar juntos, y eso une. Eso se perdió aquí, porque ya cada uno en su casa, en su casa. Pero eso también ayuda a la convivencia, ayuda a expresar lazos. Eso se perdió por ahora, porque se puede volver a recuperar. Hacerlo de los grupos pequeños. Sí. Entonces, una de las cosas que tenemos que abundar y no quedarnos, digamos, contentos con la situación que tenemos, al revés. Y no solamente, que a veces pensamos que esto es otra cosa, a veces pensamos que desde arriba, el consejo, el pastor, los líderes, son los que tienen que fomentar este tipo de cosas. Y es verdad, está dentro del cometido. Pero individualmente tenemos que hacerlo. Si uno no lo hace, ¿por qué no lo voy a hacer yo? O sea, si no se hace nada, oye, Pili, ¿te importa? ¿Quieres venir el domingo? Vamos a dar un paseíto, Conchi. O sea, vamos a seguir a 2 o 3 familias un sabadito, oye, no hay nada, pero nos vamos a dar un paseíto, vamos al pantano, yo qué sé. O sea, no para criticar, sino simplemente para edificarnos y estar juntos. ¿Y eso qué es lo que hace? Abundar más en el amor. Abundamos más en el amor cuando oramos por la persona, abundamos más en el amor cuando escuchamos a la persona, abundamos más en el amor cuando perdonamos a la persona, abundamos más en el amor cuando soportamos a la persona, etcétera. Y mientras más roce tenga con una persona, más pregunta, más conoce sus necesidades y cómo es y que lo puede ayudar. Pero tal vez si no lo conoce y no te dice nada, no puede saber cómo va a ayudar. Cuando estamos aquí el domingo, hay hermanos que terminan esto y salen corriendo y realmente no se ayudan. Y lo que viene, el otro día digo, yo voy a venir hoy, pero es que no puedo saludarla. Y estamos cuando vienen gente de afuera. Si no andan listas a podernos saludar, se van y no están enterados que quieren. Entonces, que estamos aquí muy en la sociedad, pasa como en el mundo. En el bloque de pisos y se pasan en las escaleras y no se conocen. Mira, cuando nosotros éramos chicos, las vecinas mismas se juntaban, se picaban en las puertas, junto por la tarde, cogía cada uno sus hijos, se pintaban, tenían una cuidada del niño de la otra de la vecina que le pasa, que ya tenía un niño que ya le llevaba el carrito, el perrito. Ahora no hay eso, pero nunca había antes los vecinos. Y otra cosa, estoy pensando, y otra cosa que ayuda mucho a crecer en el amor uno por otro es reconociendo que a esa persona que tú amas o le estás dando amor te va a fallar. Igual que tú le vas a fallar a él. Porque pasa una cosa que a lo mejor tú amas a una persona o tienes una buena relación con una persona y en el momento que te falla ya parece que ni te has conocido. Entonces es muy importante la persona que ama, el saber que ese amor que tú le estás dando, esa persona a lo mejor te va a fallar, con alguna actitud, con alguna palabra, con lo que sea.
pero que eso no quite el seguir tú amando. Porque es verdad. Es verdad. A lo mejor tú inconscientemente, a eso algo, tú has tenido una buena relación con una persona, inconscientemente a eso algo que a lo mejor ni tú te das cuenta y a esa persona la ha molestado y parece que no te ha conocido. Ha dejado de hablarte, ha dejado de mirarte, ha dejado... y te ha quedado. Y cuando te ha enterado te ha quedado. Y es verdad. Entonces, es muy importante cuando se ama, es que a la persona que tú amas te va a fallar seguro. El que no falla, pero que la persona humana te va a fallar, igual que tú le vas a fallar. Entonces tenemos que ser conscientes cuando amamos de eso. Eso es muy importante. Es muy importante. Y también hablarlo. Hablarlo. Exacto. Cuando haces algo que le hace daño tú sin darte cuenta, o sea, hablarlo entre las dos personas. A veces una de las cosas, esto que estoy diciendo Pepe, que algunos pueden pensar, bueno, tampoco es tan importante. Sí, es muy importante. Uno de los factores por los que la gente se va de las iglesias es porque una persona ya no lo saluda, o una persona que está ya no le ha hablado y cogen un enfado. Y hay gente que se va porque es que fulanito o menganito. No te digo que no tengan amor, pero que son factores, que son factores que pasan, y por eso digo, porque se piensa que los demás son todos, que son perfectos, y no nos miramos nosotros mismos. Él lo ha dicho muy bien, o sea, los demás nos van a fallar, pero que yo también. Y tenemos que ir claramente y decir, yo amo a esta persona y sé que me va a fallar, porque es humano, Entonces, a pesar de que me falla, lo sigo amando. Pero hacer eso es muy complicado. Eso solamente lo podemos hacer con la ayuda de Dios. Yo pregunta que me hago yo. ¿El amor terrenal con el amor espiritual son parecidos o paralelos? ¿Sabes lo que por dónde voy? El amor espiritual de la palabra y el amor terrenal. ¿Son iguales o paralelos? El amor espiritual es un amor que Dios nos da. Pero el amor terrenal también nos lo da. O sea, el amor terrenal, el amor a la familia, van juntos, porque el amor de Dios es un amor que no solamente es un amor, digamos, por la iglesia, por la Biblia. El amor de Dios se da a todos. Entonces, el amor terrenal tú puedes amar al hombre más malo del mundo, lo puedes amar, porque es algo que Dios da. El amor espiritual lo abarca todo. No solo, la persona que dice yo amo al Señor espiritualmente, pero no amo a la persona que está a mi lado porque es terrenal, no. El amor de Dios es un amor que abarca todo. De tal manera amó Dios al mundo, con todos los sinsabores, con todas las cosas que hay, que Dios ama a todos. Entonces no podemos hacer, yo entiendo lo que tú dices, pero no podemos hacer como una especie de división entre es más importante el amor espiritual que el amor. El amor espiritual es un amor que también es un amor que hace que amemos incluso a los animales, que amemos a las personas que tenemos alrededor, que amemos a nuestra esposa, a nuestros hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, como todas tus preguntas. Que amamos porque nos amó. Y amamos porque nos amó, efectivamente. Mira lo que dice en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 22. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 22. ¿Quién lo puede tener? ¿Quién lo puede tener? ¿Quién lo puede leer? 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Muy bien, otra vez, amaos los unos a vosotros entrañablemente de corazón puro. En otras versiones pone amar sinceramente, sinceramente al hermano. Pero fijaros aquí una expresión que a mí me ha chocado. El amor fraternal no fingido. No fingido. Mirad lo que dice en Romanos, no te vayas de 1 de Pedro, Romanos capítulo 12, versículo 9. Romanos
capítulo 12, versículo 9. ¿Lo tienen? Sí. El amor sea sin fingimiento. El amor sea sin fingimiento, lo dice el apóstol Pablo aquí, en Romanos, el amor sea sin fingimiento. Y después Pedro está diciendo también el amor fraternal no fingido. Y la pregunta es inevitable. ¿Se puede fingir el amor? Sí. Sí, pero hemos leído la primera parte porque estamos hablando del fingimiento. Gracias. ¿El amor se puede fingir? Tú puedes fingir que amas a una persona ignorada, ¿verdad? Que puedes fingir, pero no es amor. Incluso decírselo. Te amo, pero es que Y con los hechos. Y hay gente que parece que son un poquito experta en esas cosas. Eso es una de las cosas Es que la gente que son así un poquito... de las personas, una de las cosas que me da miedo son de las personas que por delante te tiran flores y por detrás bien. Esto nosotros no. Ya, No, pero que Sí. El amor se puede fingir, efectivamente. El amor se puede fingir. Y de hecho... Se finge. De hecho se finge. De hecho se finge. Y tenemos muy buenos actores. Muy buenos actores y muy buenas actrices, tristemente. Porque el amor no debe ser... El amor debe ser algo natural, con fallo, pero el amor debe ser algo que se da, a las personas. Pero yo estoy con Pepe, ese tipo de personas que todos conocemos, que alguna vez nos encontramos, personas que te y después te dan una puñalada por la espalda, eso duele, eso duele. También se conoce y tal, pero sí que se puede cuidado con eso, hermano, cuidado, porque si otros lo hacen, pues mira, pero que nosotros por lo menos no lo hagamos, que no fijamos donde no hay, si no fijamos en amor, porque al final, esto es como las mentiras. Al final las mentiras se comen, tarde o temprano, porque tenemos un mentiroso compulsivo, teníamos un mentiroso compulsivo, y a gracia de Dios no. Al final las mentiras se comen. Pues al final los que fingen también se comen. También salen de una manera o de otra. Nada más que hables con él, con la persona, porque si dices que ama a esa persona y ahora conmigo lo estás criticando, la no lo amas. Está poniendo verde. También dice el Señor por sus frutos. Lo conoceréis. Así que fijaros que aquí nos está diciendo, igual que hemos visto en Romanos, que no fijamos el amor, que nos vemos los unos a los otros entrañablemente, sinceramente, de corazón puro. Y dice en el capítulo 4 también de 1 Pedro, con esto voy a terminar, capítulo 4, versículo 8, dice, bueno, el penúltimo, voy a terminar con esto. Capítulo 4, versículo 8. ¿Quién lo tiene? Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Muy bien. El amor cubrirá multitud de pecados. En la versión Dios habla hoy, dice, haya sobre todo mucho amor entre ustedes, porque el amor perdona muchos pecados. Y en la versión de traducción de lenguaje actual, dice, sobre todo ámense mucho unos a otros, porque el amor borra los pecados. Sí, en este Nuevo Testamento que tengo hay varias versiones. Sí, es un Nuevo Testamento con 4 versiones. Yo lo uso para mi estudio y tal. Pasa que hoy digo, lo voy a traer hoy, en el momento no lo traigo. Sí, 4. Pues lo hay, como que si quieres, me da 90 euros y te lo compro. A 25 euros por versión. Son 4 versiones infinito. Así que fijaros que dice, de hecho... Perdona, esa segunda versión, que la primera y la segunda que tú has leído, quizás sea incluso mejor que este en este sentido, porque cubre multitud de pecados, parece que... Ahí va, pero perdona multitud de pecados. Cubrir como que levanto la alfombra y meto...
Mientras que en esta versión, al decir perdona, Sí. ¿le gustan? Sí, sí, sí. Así que fijaros, hermano, que nos está diciendo que tengamos ferviente amor. Eso, Que no tengamos saltamos. ferviente. No saltamos este tampoco, muchas veces vamos a la segunda frase, pero ferviente amor. Ferviente amor, sí. Un fervor. Ferviente. Sí, sí. Ferviente amor, porque el amor perdonará, cubrirá a multitud de pecados. Una madre, la que se le perdona a uno, Eso es el amor que le tiene. es. Todas las cosas, el desaire, el despejo, el no sé, o volver a agarrar. Solo perdona. Sí. Y menos mal, porque también tiene que ver con lo que estaba diciendo Pepe antes. También tiene que ver, ¿sabes? Tú me vas a fallar, yo te voy a fallar, pero tú vas a cometer pecado también igual que yo y te voy a perdonar. Te voy a perdonar. El amor cubre multitud de pecados. Y si tú lo amas si tú verdaderamente amas a este hermano, aunque te haya defraudado, te haya hecho daño y todo, llega a perdón, pasa un tiempo. Pero pasa el tiempo y eso se olvida. Lo olvidas, sí, Y sí. sigues amándolo igual Sí, sí. o más. Sí, sí. Totalmente de acuerdo. Eso. Y ahora sí que vamos a terminar. Hebreos, capítulo 13, versículo 1. Hebreos, capítulo 13, versículo 1. Que se lo voy a terminar de leer, para manipularlo. Permanezca el amor fraternal. Permanezca el amor fraternal. En la versión Dios habla hoy dice, no dejen de amarse unos a otros como hermanos. Y en la versión traducción lenguaje actual dice, ámense siempre los unos a los otros como hermanos en Cristo. Ámense siempre. Permanezca el amor fraternal. Este es un mandato también. Otra vez. Permanezca el amor fraternal de los unos con los otros. A veces escuchar decir, yo lo perdono, pero no quiero entrar en prisión. No quiero tener novio, no quiero tener relación con esta persona. Y perdóname ahí. Bueno, hay veces que tienes que dejar pasar un tiempecito. Pero sí, pero que no escuchas tú decir eso. Sí, sí. Lo que pasa es que hay veces que tienes que dejar pasar un tiempecito para que Hombre, sí, ya. se te... Todo tiene su tiempo. O sea, tiene tiempo. Sí, te digiera. Pero no permanece. Yo soy de las que necesito digerir las cosas, ¿sabes? Pero no alargarlo para siempre. Todo tiene su tiempo. Proceso, Sí. pero tienes que trabajar también. Sí, sí. Porque no se puede esperar, tienes que trabajar. De todas formas, para amar, ¿no? Como el Señor dice, tú te tienes que levantar cada día, te tienes que proponer amar. Tú te levantas y tú tienes que proponerte amar a tu hermano. El amor, hermano, forma parte de la voluntad. Yo decido amarte. A pesar de todas las cosas, cuando a ti te dan un boxeador, te da a ti un golpe, es difícil después de amar a esa persona y decir, vaya el golpe que me ha dado, pues todo morado. Pero tú, sabiendo que te ha hecho daño, decides seguir amando. Dependiendo del daño que te haga, así te hará más o te hará menos. Somos seres humanos y si no hacen daño, tú no vas a ir, ¡qué bien! ¿A otra vez? No, exacto, necesita su tiempo. Pero es verdad que a pesar de que tú no olvidas lo que te han hecho, es imposible. Cuando te hacen daño, es imposible olvidar. A no ser, como tú has dicho muy bien, que pasen años. Pero aún cuando tú no olvidas, sigues amando a esa persona, porque decides amar. Lo amas, lo tocas y sientes mete un puñetazo, pero aún así decides amar. Decide amarlo, pero decide no tener relación, no querer tener contacto con la persona. Hombre, eso yo creo que no se ha llegado a perdonar, ¿verdad? Cuando, como yo he dicho antes, necesitas un poquito de tiempo, ¿no? Cuando tú ya es que no quieres ni ver a esa persona, es que no has perdonado de verdad. Es que llega un momento, esa línea es muy fina, Conchi, porque llega un momento... Pero te puede más... Sí, yo estoy de acuerdo, o sea, totalmente. Por eso digo que esa línea es muy fina, porque llega un momento
en que si tú no perdonas a esa persona y decides amar a esa persona, llega un momento en esa que está que aborreces a esa persona. Pero Y cuando se aborrece a la persona, apaga el amor. yo he contado ya en más de una ocasión, y a lo mejor las que están allí, en la conferencia de Carolina Fazón un año en la reunión de mujeres, que dijo que tú tienes que todos los días pedir, querer perdonar a esa persona. Y llega un punto en que tú te das cuenta que tú ya has perdonado a esa persona. Entonces es un ejercicio. Pues el amor es igual. Sigues teniendo rencor en tu corazón. No se lo veo yo. Adiós. O quiere evitar de otra cosa. Yo creo que el amor, como el perdón, es una decisión, no es una acción. En Lucas 17 nos enseña que tenemos que perdonar hasta 70 veces 7. Tenemos que perdonar siempre. Siempre que nos vengan a pedir perdón, tenemos que perdonar siempre. Y es una decisión, no es una acción, como yo me sienta o como no te sientas. O tengo que esperar un tiempo, tú tienes que perdonar a tu hermano. Y es un mandato. Y en eso conocen que amamos a Dios. Y el amor es una decisión también. Tenemos que amar a la persona. Dice en 1 de Juan 4 también que todo el que ha nacido de Dios ama a Dios. Tiene amor. El que ha nacido de nuevo, nosotros tenemos el fruto del Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo es el primer fruto del amor, nos ha dado el amor. Entonces ese amor lo tenemos que manifestar. Es como un padre y tiene un hijo. Ese hijo refleja al padre en sus rasgos, en su forma de ser. Pues nosotros, siendo hijos de Dios, reflejamos a Dios con ese fruto, con el amor. Y dice que el que no ama a su hermano no ama a Dios. Entonces, es que no está en nosotros. Es que volvemos a lo mismo, lo que hablamos antes. Es que si no guardamos sus mandamientos, y su mandamiento es perdonar y amar, no estamos haciendo nada. Ya estamos lo que estamos haciendo poniendo excusas. Y más excusas, cuando yo me sienta, más tiempo, menos tiempo, ¿no? Perdonar, tenemos que perdonar siempre que se nos pide perdón. Y amar tenemos que amar siempre. Y todo lo que sea fuera de ahí ya son excusas que ponemos. Y delante del Señor todos los días pedir que yo sea capaz de perdonar a esa persona o que yo sea capaz de amar a esa persona que me ha hecho daño. Y entonces cada día llega un punto, y te lo digo por propia experiencia, llega un punto en que te das cuenta de que efectivamente esa oración tuya diaria ha sido efectiva. Una de las cosas más sorprendentes de todo esto que estamos hablando es, y también lo dice la Escritura, una de las manifestaciones más importantes que hay acerca del amor hacia quien te hace daño es bendecir. Bendecir a esa persona. Cuando a ti te hacen daño y tú en tu oración dices, Señor, bendice a esta persona. Yo creo que hay poquitas cosas como esa, porque estás manifestando el amor y tu deseo al Señor de que bendiga a esa persona que te ha hecho daño. Ese es un amor tremendo. Jesús mismo lo hizo en la cruz, perdónalo, ¿no? Entonces, poquitos de nosotros hemos sufrido como los creyentes en las cárceles nazis. Eso, poquitos de nosotros en las cárceles nazis hacían barbaridades. ¿Y cuántos testimonios hemos escuchado de personas que le han torturado, que han hecho cosas y han amado a sus carceleros? ¿Lo han olvidado? Nunca. Eso no se puede olvidar nunca. Las cámaras de gas, el sufrimiento, la desnudez, la mala nutrición, la violencia, eso no se puede olvidar nunca, pero decido amar, decido perdonar. Es una manifestación de amor tremendo. Y a eso estamos llamados, sabiendo que después pues todo tiene su tiempo, tiene su momento, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no nos debemos llevar por la rencor ni por la... No, porque al final podemos aborrecer a esa persona. Y eso ya es otra película. Bueno, terminamos, familia.